La editorial española Atmósfera Literaria publicaba el año pasado El exilio lejos del paraíso, libro del periodista y escritor cubano Jacobo Machover, en el que nos cuenta sus peripecias de exiliado aquí en Francia y las razones de su férrea oposición a las autoridades cubanas. Y precisamente para hablarnos de este libro y de sus vivencias como eterno exiliado, lejos del paraíso, Jacobo Machover ha sido tan amable de venir a nuestros estudios. Buenas tardes, Jacobo. Buenas tardes. Y sobre todo, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Gracias a ti. Permíteme que explique antes que nada que has nacido en La Habana en 1954, pero que vives en Francia desde los 8 años. Tus padres, judíos de origen polaco, ya habían vivido antes que tú nacieras otro exilio, ¿no? Sí, mis padres se habían conocido en Francia y vivieron la Segunda Guerra Mundial aquí. Mi padre estuvo preso porque estaba en el ejército francés y mi madre se escondió con buena parte de su familia. Algunos miembros de su familia fueron deportados, mi tío, mi abuelo, en fin, digamos que como muchos judíos de mi generación, yo no tuve abuelos. Y después, mi padre durante la guerra y mi madre después fueron a Cuba. ¿Por qué a Cuba? Porque había una comunidad bastante importante de gente que se había escapado o que había salido antes para Cuba con la esperanza de ir después para los Estados Unidos. Pero finalmente se quedaron en Cuba hasta después de la Revolución Castrista. Jacobo Machover tenía 6 años el día de la caída de Batista y el triunfo de la revolución. Cuentas que fue recibida con alegría, ¿no? ¿Tus padres eran militantes de izquierda, comunistas quizás? Eran simpatizantes comunistas. Mi padre más que mi madre. Pero nunca estuvieron en un partido. Simplemente ellos recibieron con júbilo la caída de Batista y para mi padre era como una consagración de lo que él había vivido en Europa, de sus esperanzas y todo. Pero muy rápidamente las cosas empezaron a cambiar. Primero porque mi hermano, que tenía unos años más que yo, pues tenía ganas de irse del país clandestinamente con otros muchachos del lugar donde vivíamos, que vivíamos en Guanabo, al este de La Habana, y también porque había una situación en que todo el mundo tenía miedo de que no se sabía. Había un miedo constante de denuncias, de todo eso. Y bueno, también había una penuria total, no había nada de comer, entonces mi madre tomó la decisión de que nos fuéramos, de que volviéramos a Europa y concretamente a Francia, donde ella tenía familia. Pudisteis salir sin problemas en barco, ¿no? Creo. Sí, nosotros salimos legalmente en un barco que se llamaba Karl-Marx-Stadt, un barco de Alemania del Este, y llegamos al puerto de Rostock y de ahí atravesamos la República Democrática Alemana, que ya no existe, y pasamos a la República Federal Alemana. Difícilmente, muy difícilmente, y de ahí, bueno, ya pudimos llegar a Francia. Pero fue efectivamente legal, era una de las últimas partidas legales. Nosotros pudimos estar en ese barco por la nacionalidad de mis padres y fuimos como pasajeros, era un carguero, ¿no? Con el nombre de una ciudad también, un nombre que ya no existe, ¿no? Karl-Marx-Stadt ya no existe, por suerte. Ha llovido desde entonces, Jacobo. Jacobo, tu libro empieza con tu llegada a la Gare de l'Est, a la estación del Este, aquí en París, en un frío día de otoño del 63. Habías dejado detrás Cuba, pero también cuentas en tu libro tu infancia. Fue el final de tu infancia realmente. Bueno, el final de mi infancia fue el momento en que nos fuimos. Es decir, es una cosa que yo recuerdo a medias, ¿no? No todo está contado exactamente como fue, pero sí recuerdo que
para tomar el barco había que salir de madrugada y clandestinamente, no había que decirle a nadie que nos íbamos. Con discreción. Con discreción. La gente en ese lugar, en Guanabo, todo el mundo se iba y la gente desaparecía. Así, de un día para otro, desaparecía y no estaba más. Pues nos tocó a nosotros. Y entonces, en ese momento, pues, hay gente que empezó a gritar, gusanos, que se vayan, pero no supimos nunca de dónde venían esos gritos. Y una vez que salimos de ahí, pues la ruptura con la infancia fue total. Después nos escribimos todavía con los muchachos que quedaron. Hoy día yo creo que no queda ninguno. Están todos o en Miami o en California o en España. De vez en cuando por Facebook pues tenemos algunas noticias, pero todo el mundo se ha ido en un momento u otro. Todo era... Yo leí en un libro reciente que el 95% de la gente que vivía en Guanabo se había ido de Cuba. ¿No? Lo que hace también que uno no desee realmente volver nunca a ese lugar ni a Cuba en realidad. Es el imposible retorno. Es un imposible retorno y un indeseado retorno. Yo no digo que no volveré nunca más. En el momento en que haya un semblante de libertad o que pueda contribuir a esa libertad, sí me gustaría ir, pero para vivir no, seguro que no, ya eso está lejos, ha cambiado demasiado y mi gente ya no está ahí. Jacobo, llevas a Francia sin apenas hablar francés. No era de extrañar que tu escolaridad aquí fuese un poco agitada, digamos. Fue muy agitada. Fue muy agitada, pero aprendí francés enseguida. Eso es una cosa de los judíos. Teníamos que saber francés mejor que los franceses. Y entonces yo aprendí muy, muy, muy rápido, mi hermano también, hasta el punto de que, bueno, es difícil encontrar un acento cualquiera cuando hablo francés o cuando lo escribo. Escribo indistintamente en español y en francés. Pero efectivamente tuve una infancia, digamos, una escolaridad muy complicada. Me botaron, me echaron de varios institutos, ¿no? Y bueno, yo también me escapaba y eso, yo tenía metido en el cuerpo ahí la idea de escapar siempre, de cualquier lugar. Y efectivamente, por ejemplo, estaba en un internado en París y lo primero que hice fue escaparme de ahí Para ver para París, conocer la ciudad de noche. París, que era Paris by Night, era una cosa maravillosa. Ha cambiado mucho. Fue intensa esa noche, imagino, ¿no? Son varias noches, en realidad en el capítulo bastante largo que hay en el libro, es un condensado de varias noches, ¿no? Pero como si fuera una noche mágica de unas errancias parisinas. Y entonces ahí surge de todo, sobre todo, bueno, el amor, ¿no? El erotismo, el amor, la marginalidad, que se expresa esencialmente por la noche en esta ciudad y cerca de lo que era entonces el centro de esa ciudad para mí y para todos los jóvenes, que era el barrio latino y el Sena, ¿no? Por supuesto. Y todo eso, pero no es solo esto, un periplo que va desde los barrios más ricos hasta los barrios más marginales. Hasta Pigalle. Y después hasta el barrio latino. Son varias porciones de la ciudad que no todo el mundo conoce.
Jacobo Machover, ese espíritu de revuelta te lleva incluso a desertar del ejército francés. Intentas liberarte del servicio militar por alegando asma, pero no te hacen caso, ¿no? Exactamente, no me hicieron caso en ese momento. Bueno, tuve que simular, pero en realidad no simulaba nada porque soy asmático desde niño y un asma bastante fuerte. Y cuando yo vi que no me querían dar de baja del ejército, pues me escapé. Me escapé también porque tenía un amor en ese momento y yo no estaba dispuesto a pasarme el tiempo en el servicio militar mientras ella estaba afuera. Entonces, inmediatamente me escapé por Bélgica, después fui a Portugal y después a España y de ahí estuve viajando mucho por todas partes del mundo. Esos 5 años de viajes por Europa fueron una escuela de la vida más útil que el ejército, ¿no? Para ti. Sí, fue el nacimiento de la literatura, yo diría. Fue allí donde yo sentí la necesidad de escribir y de dejar algo, ¿no? Estaba tan perdido. No siempre fue muy agradable ese periplo, ¿no? Además, bueno, como todas las grandes historias de amor, pues había altibajos y más bajos que altos en ese momento. Pero yo me refugié mucho en tu ciudad, en Barcelona, y en Madrid también, en la literatura, particularmente en la literatura latinoamericana, que conocía poco por mis estudios y que fui descubriendo a Guillermo Cabrera Infante, a Julio Cortázar, a Mario Vargas Llosa y a muchos más que me abrieron realmente el camino hacia una nueva forma de escritura y también hacia unas ideas que no tenía hasta entonces. Jacobo Machover, pero como todo en la vida tiene un fin, acabas entregándote a las autoridades francesas y vas a pasar unos meses en la cárcel incluso. Bueno, me cogieron. Yo no me entregué, me cogieron ahí porque estaba atravesando una frontera. Y bueno, me fueron a buscar al tren. Es cierto que en esos meses de cárcel tienes una intensa actividad literaria, epistolar, por cierto. Sí, que es una cosa que en realidad todos los escritores o todos los intelectuales que han conocido la cárcel tienen esa experiencia. Es decir, que finalmente le tienen que escribir todas las cartas a los demás presos. Ellos te piden que les escribas las cartas a los abogados, a las novias. Me acuerdo que una vez le escribí una carta a la novia de un compañero mío que estaba preso ahí, y bueno, su novia volvió con él por la carta. Eso fue una satisfacción extraordinaria. Y tenía que escribir todas las cartas a todo el mundo. Entonces fue una actividad literaria intensa, pero yo vi que, por ejemplo, un compatriota mío, Reinaldo Arenas, hacía eso en Cuba también. Es una actividad que todos los intelectuales presos pues llevan en cierto momento, porque los demás les delegan, ¿no?, esa capacidad de escritura. Jacobo Machover, en la segunda parte del libro rindes homenaje a cubanos del exilio, escritores, poetas, a Reinaldo Arenas, por ejemplo, a Severo Sarduy, quien por cierto trabajó en esta radio durante muchos años, a los que han sufrido largos años de cárcel también. Fueron ellos los que hicieron que te comprometieses en el combate sin cuartel que has llevado contra el régimen cubano. Sí, yo llegué a la oposición al castrismo a través de la literatura, entrevistando a una serie de escritores, por ejemplo, Cabrera Infante, Severo Sarduy, Reinaldo Arenas, ¿no? Muchos de ellos fueron mis amigos, ¿no? Después tuvimos nuestras diferencias con Guillermo Cabrera Infante particularmente, ¿no? Y eso me llevó a conocer a otra gente y ahí yo conocí a toda una serie de personajes extraordinarios que pasaron 20 o 30 años en las cárceles en Cuba
Y particularmente pienso en Jorge Valls, que murió hace poco tiempo, una presa también que murió hace unos días, Manuela Calvo, y muchos más, y yo fui recogiendo los testimonios de ellos. Es decir, que me parecía que era importante que ellos pudieran expresarse en la medida en que nadie les da la palabra, es como si no existieran. Y, y era la misma cosa que escribir literatura o ficción, era otra forma de literatura. Digamos, yo borraba un poco mi presencia para darles la palabra a ellos. Y eso fue una parte importante de mi actividad literaria y política. Cuéntanos, Jacobo, ¿cuál es el caso más emotivo entre los exiliados o los cubanos que han sufrido cárcel y exilio también ahí en Cuba? Todos son emotivos. Yo tengo un amigo que vive en Miami, se llama Pedro Corso, que me contó que cuando él estaba preso, de repente en un aeropuerto, en un traslado, se encontró con su padre, que estaba preso también. Ni uno ni otro sabían que el otro estaba preso. Y bueno, eso fue una cosa extraordinaria. Entonces yo publiqué esa entrevista, se llama El padre y el hijo. Y yo recuerdo que una vez en Miami, que es una ciudad que a mí me gusta mucho porque es Cuba. Es Cuba, o por lo menos están los cubanos ahí. Incluso si no tiene nada que ver con La Habana, está el alma cubana ahí. Y estábamos ahí con otro que había estado preso y entonces él me dijo, mira, tú me has hecho contar cosas que yo nunca le había dicho a nadie. Y se me puso a llorar, ¿no? Alguien que había estado preso muchos años, me pareció realmente algo muy entrañable, ¿no? Muy bonito. Y finalmente si lograba expresar de alguna manera o dar a conocer esa palabra, pues me daba la impresión de que había logrado mi cometido. En ese combate contra el castrismo, ¿no siempre has encontrado comprensión aquí en Europa? No, no solo yo, mucha gente ha sido tratada de gusanos, eso, sobre todo en España. En España el término salía así, gusano, bueno, y era muy molesto, y sigue siendo muy molesto. Entonces, bueno, finalmente aquí yo tuve una suerte relativa en la medida en que me pude expresar en todos los medios de comunicación, todos me han dado la palabra, yo creo que no hay ninguno que no me haya dado la palabra, excepto el diario del Partido Comunista, pero he tenido también toda una serie de problemas a nivel universitario. Siendo yo universitario, pues he tenido que aguantar toda una serie de cosas que se hacían por detrás, ¿no? Nunca se dice enfrente, ¿no? Pero bueno, ha sido bastante molesto en la medida en que, digamos, los académicos franceses, no solo franceses, en Estados Unidos igual, ¿no? Y en otros países también, bueno, pero yo tuve que ver con los franceses, pues eran y son terriblemente castristas, ¿no? Y, bueno, tengo una anécdota. En la Universidad de Burdeos, yo estaba postulando a un puesto de catedrático ahí, y hay una mujer que estaba en el jurado que me dice, señor Machover, usted sabe que nosotros tenemos acuerdo de cooperación con la Universidad de Santiago de Cuba. ¿Usted aceptaría participar en eso? Entonces me quedé sin hablar durante medio minuto y le dije, de ninguna manera. Y le dije, usted sabe perfectamente que yo soy exiliado y que no me puede pedir una cosa así. Lo terrible es que esa mujer era de origen español
y que seguramente sus padres o ella misma habían conocido el exilio. Hay gente que ha sido así, pero también me he encontrado con muchos amigos españoles que me han apoyado porque han sentido de alguna manera ese exilio, el mío, como el suyo. Tomo un ejemplo, el de alguien a quien yo quise mucho, Carlos Semprún Maura. El escritor Carlos Semprún Maura, el hermano de Jorge Semprún, que era también amigo, pero bueno, Carlos ha sido un poco olvidado. Carlos ha sido hasta su muerte un apoyo extraordinario. Él sentía, tal vez por su pasado libertario y de exiliado, una solidaridad y una comprensión hacia mí que no tuvo nadie. Yo todavía lloro su ausencia. La muerte de Fidel Castro puede hacer que poco a poco cambien las cosas en Cuba. Hace mucho tiempo que Fidel Castro estaba muerto políticamente, hace más de 10 años, desde que le entregó el poder a Raúl en 2006. Lo que pasa es que hubo una interminable espera hasta ese 25 de noviembre de 2016. Yo te diría que no he sentido nada. Ni tristeza, por supuesto, ¿no? Ni alegría. Yo entiendo perfectamente la alegría de mis compatriotas en Miami, que sienten eso como un alivio, pero para mí no representa más nada, no representaba más nada. Lo que sí estuve muy contento es poder decir todo lo que me daba la gana sobre él. Y tratarlo como lo que era, es decir, un tirano, ¿no? Y explicar todo lo que podía haber hecho. Y yo pensé mucho en toda la gente de la que estábamos hablando, los escritores exiliados que han muerto en el exilio, todos los expresos políticos que han muerto en el exilio, todos los familiares de balseros, de fugitivos que han muerto intentando la travesía del estrecho de Florida, en toda esa gente. Es decir, se habla de un muerto grande. Yo prefiero los otros muertos, los desconocidos, los que no han tenido derecho a la palabra. Y finalmente, ahora que ya no está la voz de Fidel Castro, pues tal vez se le pueda dar la palabra a todos ellos. Por eso me parece que puede haber ese sentimiento de liberación psicológica. En fin, pues ya lo saben, El exilio, lejos del paraíso, libro de Jacobo Machover, ha sido publicado en España por Atmósfera Literaria. Jacobo, si quieres volver a escuchar íntegramente esta emisión o incluso verla en vídeo, lo puedes hacer en nuestra página web RFI en español, en YouTube, naturalmente, o también en la página Facebook de la emisión El Invitado de RFI, que es como se llama esta emisión. Y sobre todo, permíteme dar las gracias a Elena Abril, quien ha estado detrás de los cristales a cargo de la realización de este programa. Gracias, Elena. Muchísimas gracias de nuevo, Jacobo, y felicidades por este libro. Gracias a ti, Rodney.